Dios construye una nación. Únicamente Dios puede arreglar el desastre causado por el pecado de Adán y Eva, y comienza con un hombre llamado Abraham. Dios le promete a Abraham más descendientes de los que podría contar. La descendencia de este hombre jugará un papel muy importante en el plan de Dios para salvar el mundo. Solo hay un problema. Abraham y su esposa tienen una edad muy avanzada para tener hijos. El Señor le dijo a Abraham: «Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habrían acumulado. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra la encina sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: «Yo te daré esta tierra a tu descendencia». Entonces, Abraham erigió un altar al Señor, porque se le había aparecido. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos, porque tenían demasiado como para vivir juntos. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: «Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré». Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamré. Allí erigió un altar al Señor. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Lot tomó algunas malas decisiones y se encontró en serios problemas. Él asentó su residencia en Sodoma. En retrospectiva, fue una mala elección de un lugar para vivir. Pronto, los reyes de Sodoma y Gomorra y otros 3 reyes se encontraron en batalla contra un ejército enemigo. Los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron y las ciudades fueron saqueadas. Lot y su familia se encontraban entre los cautivos. Cuando la noticia llegó a Abraham, este reunió a 318 combatientes entrenados y sin vacilación emprendió el rescate de su sobrino. Su ataque nocturno tomó a los saqueadores por sorpresa. Abraham liberó a los cautivos y recuperó el botín. En su encuentro con un sacerdote de nombre Melquisedec, le dio la 10ª parte del botín a Dios y le entregó el resto de las mercancías nuevamente al rey de Sodoma. Abraham, a pesar de su creciente sensación del poder de Dios, aún continuaba enfrentando un problema que incluso el Todopoderoso parecía incapaz de resolver. Esta era la mayor preocupación de Abraham y el tema principal de sus diálogos con Dios.
Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos, y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor lo reconoció a él como justo. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Abraham creía que el niño prometido provendría de su simiente, pero hasta donde él y Sarai sabían, Dios no había especificado que Sarai sería la madre. En un acuerdo que era común durante ese tiempo, decidieron que la sirviente de Sarai, Agar, la sustituiría como madre del niño prometido. Sin embargo, después que Agar concibió, ella y Sarai comenzaron a pelear, y Agar fue enviada lejos, desamparada y a vagar por el desierto. En el momento que se sentía sin esperanza, Dios habló con ella. «Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad», le dijo el ángel. «De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos». Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso, también el pozo que está entre Cades y Beret se reconoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así, confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera». Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó, «Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios». Dios también le dijo a Abraham, «Cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia, por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto.
También le dijo Dios a Abraham: a Sarai tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió en el tiempo anunciado por Dios. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Dios le dio a Abraham el hijo de la promesa. No obstante, Abraham ya tenía un hijo a través de Agar, Ismael. ¿Qué sería de él? El pequeño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue, llenó el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac,
Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió. «No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño», le dijo el ángel. «Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo». Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: «Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac». Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en ese sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. A ese sitio, Abraham lo puso por nombre: «El Señor provee». Por eso hasta el día de hoy se dice: «En un monte provee el Señor». El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: «¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia». Finalmente Sara murió, y Abraham compró un terreno y la enterró, preguntándose al mismo tiempo qué sería de él, de Isaac, de la promesa de Dios. Abraham había tomado a otra esposa, una mujer llamada Cetura, y tuvo más hijos. Sin embargo, toda su propiedad fue dada al hijo especial de la promesa, Isaac. Abraham murió a la edad de 175 años y fue puesto a descansar junto a Sara. No obstante, la historia está lejos de concluir. Isaac se casó con Rebeca, como era la costumbre. Fue elegida para él y en realidad Isaac la amaba. 20 años después de la boda, la pareja todavía no tenía hijos, pero en respuesta a muchas oraciones, Rebeca dio a luz a gemelos. Esaú era el mayor, creció amando el aire libre y la caza. Fue el favorito de su padre. Jacob, el más joven, era tranquilo y se quedaba en su casa. Era claramente el favorito de su madre. Los dos niños competían por los derechos de la herencia y Jacob demostró ser un maestro de la manipulación y la conspiración. Un día Esaú llegó a su casa hambriento, exigiendo algo del guiso que cocinaba Jacob. Viendo la oportunidad, Jacob le vendió una comida a su hermano a cambio de la primogenitura, la porción doble de la herencia, ya que Esaú era el hermano mayor. Un tiempo más tarde, estando Isaac sentado en la cama débil y ciego, le pidió a su hijo cazador que le preparara una sabrosa comida de carne de animales silvestres, asada a la parrilla. Después de la comida, Isaac oficialmente le transmitiría su bendición y el favor de Dios a Esaú. Este era el día tan esperado por Esaú. Rebeca escuchó de paso el plan de Isaac y elaboró un plan de su propia invención. Vistió a su hijo favorito, Jacob, con la ropa de Esaú. Cocinó rápidamente carne de cabra y envió a Jacob a la habitación de Isaac, a fin de que se hiciera pasar por Esaú. 2 veces el envejecido Isaac, aclarando su vista y tocando, se preguntó si este era en realidad su hijo cazador. 2 veces el engañoso Jacob le mintió a su padre anciano. Isaac comió. Una vez más, él tocó la mano de Jacob cubierto con piel de cabra para que se pareciera a la peluda piel morena de Esaú. A continuación, le dio la bendición a Jacob, confirmando también la doble cuota de la herencia material de una forma irrevocable y total. Poco después, Esaú llegó con su propio plato de carne asada, únicamente para descubrir que la madre y el hermano le habían robado todo su futuro.
enfadado hasta el punto de la furia, amenazó con matar a Jacob. Rebeca, una vez más, intervino y envió a Jacob a vivir con sus parientes hasta que la ira de Esaú se aplacara. Las vacaciones forzadas pueden traer a veces agradables sorpresas. En este caso, Jacob se enamoró de la hija de su jefe y tío, Raquel, y trabajó para su familia hasta que ella pudiera convertirse en su esposa. Jacob tuvo que casarse con Lea, la hermana mayor de Raquel, como parte del trato. Durante 20 años, Jacob atendió a los rebaños y cultivó la tierra y finalmente llevó a toda su gran familia de regreso para encontrarse con Esaú una vez más. Sin embargo, Jacob tuvo la preocupación de acercarse a Esaú con mucho respeto y humildad. Las heridas entre ellos eran profundas y de mucho tiempo, y él no estaba seguro de si Esaú era su amigo o su enemigo. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y les ordenó que le dijeran: «Mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje, con la esperanza de ganarse su favor». Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: «Fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene al encuentro de usted, acompañado de 400 hombres». Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso, dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: «Señor, Dios de mi abuelo Abraham, de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que de mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar». Jacob pasó la noche en aquel lugar, y de lo que tenía consigo, escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo: «Vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada». Al que iba al frente, le ordenó: «Cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás: este es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros». Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: «Cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros». Jacob pensaba: «Lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien». De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: «Suéltame, que ya está por amanecer». «No te soltaré hasta que me bendigas», respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Me llamo Jacob», respondió. Entonces el hombre le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?»,
le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se le acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todos, colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último, a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, respondió Esaú, yo tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde, Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y el que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel, y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, ya te la doy a ti. Te la doy a ti, y también a tus descendientes. Después partieron de Betel. Cuando todavía estaban lejos de Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel, y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac, en Mamré, cerca de Kiriat Arbá, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. La historia de Dios de promesa y prosperidad se desplaza de Jacob a su hijo José. De los 12 hijos de Jacob,
José era claramente el favorito de su padre, lo que provocó que el resto de sus hijos se sintieran resentidos con el hijo menor, Jacob, quien solo incrementó las tensiones familiares cuando le dio una hermosa túnica a José. Y José no ayudó con el asunto cuando 2 veces les dijo a sus hermanos mayores que había tenido un sueño en el que vio que algún día se postrarán delante de él. Al final, los hermanos escucharon suficiente de su arrogante hermano menor. Maquinaron una conspiración. Para José, de 17 años de edad, sería en realidad un día muy malo. Continuará.